El comisionado Alfredo Castillo niega estado fallido en Michoacán. No podemos hablar hoy por hoy que exista un estado fallido cuando se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado. Liberan una nueva orden de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velázquez por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas. Reanudan diálogo padres de los jóvenes desaparecidos y autoridades del gobierno federal. Hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará a conocer las nuevas bases para la licitación del tren rápido México-Querétaro. Difunde nuevo video de los momentos previos al ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, yo soy María Salazar. Muy buen día. Sí, bueno, hay que subrayar que en este momento, hace una semana, estábamos informando sobre los atentados terroristas en Francia en contra de la revista Charlie Hebdo. Ya se estaba empezando a ver información sobre otros actos, o por lo menos ya se empezaba a hablar de que podía haber otros atentados y que después supimos era este supermercado. Y hoy tenemos judío. otra Francia. Y hoy Una tenemos semana otra después, Francia. Yo diría otra Europa. La tierra de la cuna de las libertades está pensando restringir las libertades. Esto sí es asombroso. Y una semana después, 3 millones de ejemplares están en la calle. De ejemplares de Charlie Hebdo están en la calle. De acuerdo con los reportes, se han agotado de manera veloz. Es una edición de 8 páginas especial, excepcional, en la cual, como están ya señalando en varios medios del mundo, arrojan nuevos temores sobre futuros ataques terroristas. Cuando usualmente 60.000 su tiraje. Solía ser 60.000. 60.000 a 3 millones de ejemplares. Y fíjate, más de 3 meses después de este crimen en Iguala, la Procuraduría General de la República finalmente fincó cargos en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el delito de la desaparición de decenas de normalistas de Ayotzinapa. Hay que decir que desde un principio la PGR dijo que José Luis Abarca y su esposa, María Los Ángeles Pineda Villa, eran coautores intelectuales de este crimen, pero hasta ayer se informa que José Luis Abarca ya tiene esta acusación, no así la esposa. A la esposa se le sigue acusando sin un fundamento por este delito. Tiene otros delitos por los cuales está lavado, en la crimen cárcel. organizado, pero no esto. Ahora, después de este episodio que vimos el lunes, donde hubo una gresca entre familiares de las víctimas de Ayotzinapa, maestros de la coordinadora guerrerense de trabajadores de la educación y policía militar en el batallón 27 de infantería en Iguala, en busca, decían los padres de los normalistas, de sus hijos, porque decían, el ejército los tiene. Ayer, después de más de 3 horas de reunión de el secretario de Gobernación con los familiares y sus abogados, se anunció que el ejército abriría sus puertas para que pudieran entrar a revisar las instalaciones del ejército. Esto es una situación absolutamente inédita. Nunca antes el ejército mexicano, y menos aún por presiones en las calles, había tomado esta iniciativa. De cualquier manera, la PGR dijo anoche que no hay ninguna evidencia de que miembros del ejército, particularmente del batallón 27 de infantería, hubieran participado en ningún momento en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Lo que están argumentando es que hay testimonios de sobrevivientes, no señalan quiénes. Pues hay más que eso. Hay información publicada, particularmente en el periódico El Sur de Acapulco, donde hay testimonios de cómo participaron soldados y policías federales sellando Iguala. No dejaban ni entrar
ni salir. Es decir, sí hay declaraciones con nombre y apellido de personas que desde octubre están diciendo, es que esto pasó. Sí. El ejército lo que hizo, la Secretaría de la Defensa, fue mover al coronel Rodríguez, que era el encargado del batallón 27 de Infantería, pero no pasó absolutamente nada. Hay también quejas. Pero eso no te llevaría necesariamente a tener a alguien dentro de tu cuartel. No, sería, digo, pensando simplemente en tienes toda la razón, no es un asunto lineal. Sí. O sea, las acusaciones es que sí participaron, lo que no te lleva a la otra conclusión. Pero la otra conclusión se viene dando desde la primera semana de diciembre. Sí. Si mal no recuerdo, el 8 de diciembre, cuando los peritos forenses argentinos dijeron que ellos no podían confirmar que la cadena de custodia de la evidencia que tiene la PGR realmente fuera correcta. Ellos no habían estado, decían, en la cadena de custodia, que es a lo que me refiero. La Procuraduría General de la República dijo que, de acuerdo con declaraciones de tres presuntos delincuentes, los llevaron a este basurero en Cocula, este municipio contiguo a Iguala, de donde extrajeron muestras de cenizas, donde resultado diversos de lo que elementos llamó de información. la Procuraduría General de la República, incineraron los cuerpos. Esas cenizas son las que se enviaron a Austria. Lo que al regresar ya los primeros resultados del laboratorio en Austria, donde dicen uno de los estudiantes, sí se probó que la ceniza encontrada ahí pertenece a él. Los peritos argentinos dijeron, bueno, este es el resultado, nosotros no sabemos qué cosa en la cadena de custodia. Si efectivamente, de acuerdo con los protocolos internacionales que establecen la precisión, hay una serie de cuestiones técnicas, pero en síntesis, en lenguaje muy llano, que de donde se recogió la evidencia, efectivamente, ahí se recogió la evidencia y en el proceso de que se entrega y se documenta no hubo ninguna alteración de la evidencia. Al decir los peritos forenses, nosotros no podemos documentar, no podemos confirmar la cadena de custodia, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, dijo, no hay duda de esto y lo tenemos grabado. No han proporcionado ninguna información, pero de ahí es de donde viene la insinuación de que el ejército participó. Pero yo no veo, o sea, estoy de acuerdo con tu cuestionamiento, Paco, porque el vínculo no lo veo ahí, porque lo mismo podían decir que no hay esta cadena de custodia en un porcentaje importante de todas las pruebas que presentaron. Claro, es absolutamente circunstancial. Entonces, toda esta discusión se finca en verosimilitudes, no en verdades. La verosimilitud no es una verdad. No, pero ¿sabes qué, Raimundo? Se finca en el hecho de que hay una gran desconfianza del gobierno mexicano. La verosimilitud toma el disfraz de verdad precisamente por esta desconfianza. El tema es que esto no había llegado al ejército como un cuestionamiento de falta de acción, pero no de participación. Exacto. Que es un cuestionamiento de negligencia, distinto. De negligencia. Sí. Y para el ejército creo que es relativamente fácil en términos comunicativos decir yo estoy dispuesto a una... Hubo tantas cosas fáciles en términos comunicativos y la realidad es que pues todo este episodio tiene como principio una debacle, el colapso en la política de comunicación política y en la inacción de las autoridades federales durante 14 días. Esto es lo que en este momento el error de diagnóstico original sobre lo que sucedía y este criterio dentro que le llevaron al presidente, de donde decían este es un asunto de delincuentes y no entender que estos no eran narcotraficantes matándose entre ellos mismos, sino que eran estudiantes, eran jóvenes estudiantes tomados, capturados y desaparecidos por las autoridades, que se constituye en el delito de desaparición forzada. Este pequeño matiz sobre algo tan grande, porque la desaparición forzada es un delito que se instituye
como resultado o como respuesta al genocidio en Auschwitz de los nazis. Es de ese tamaño. La Organización de las Naciones Unidas tiene una comisión especializada en desapariciones forzadas. Este problema monumental sobre no entender que lo que había sucedido en Iguala no era lo que había sucedido en San Fernando. Que hubo algunos miembros de la clase política que hicieron la comparación en su momento. Entonces, este pequeño, gran error de diagnóstico es lo que tiene al gobierno federal metido en esto. Un asunto que era de un municipio se convirtió en un problema internacional que afectó ya también, por ejemplo, la reforma energética al abaratar, por un asunto de garantías jurídicas, de seguridades para los inversionistas. Vamos a hablar sobre eso más adelante, pero está en primer lugar empatado. 28% de los impactos tiene el caso de Ayotzinapa, todo eso que estamos nosotros señalando, que está empatado 28% con la conferencia de prensa que dio ayer Margarita Zavala después de que fue hecha a un lado por el grupo del expresidente Gustavo Madero de una plurinominal. Yo entiendo la importancia de Margarita Zavala, pues la ex primera dama, política muy importante dentro del PAN, pero que compita con Ayotzinapa en términos informativos, ¿no te sorprende? ¿O tiene que ver el morbo que hay detrás de esto? Creo que tiene que ver con varias cosas. Uno es el agotamiento del tema de Ayotzinapa. Creo que sigue porque es de altísima relevancia, y creo que también tiene que ver con la importancia de este acto, y lo digo yo, no lo dice nadie más, de mezquindad política dentro de una parte de los líderes del PAN, de haber simplemente anulado en un asunto de rencillas, de ajustes de cuentas con su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y un activo, como es Margarita Zavala, dice, es primera dama, no, tiene una carrera política muy notable, es una de las personas dentro del PAN mejor evaluadas en el país, es una gran operadora política, es una gran política, y simplemente haber utilizado o haberla hecho a un lado para que en las listas de plurinominales únicamente estuviera el grupo que controló la presidencia del PAN en los últimos 2 años, sí es de una altísima relevancia, y también por el papel que ella juega. Ella fue sumamente discreta durante la administración de su esposo, esperando el momento en que ella pues recuperara su carrera política. ¿Y qué es lo que ella dice? Primero, que no se va del partido. Claro, primero. Muy importante. Sí. Dice, el partido es mucho más grande que sus líderes, que sus personas, pero también los militantes son más importantes que sus líderes. Y lo que sugirió ayer, y eso es lo que se registra en el País Informativo, es que irá por la presidencia nacional del PAN. Lo que sorprende es que ese 28, ¿te parece alto o bajo? Me parece alto. Alto, considerando... A mí me parece bajo. ¿A ti te parece bajo? Estás hablando de la segunda fuerza política del país, estás hablando de temas de gobernabilidad, estás hablando de hecho a mí me parece que es una noticia que se pierde entre todo lo que está sucediendo, pero el hecho de que porque son varios mensajes, es decir, un grupo importante de Acción Nacional excluido, digamos, de lo que es pues en este caso el reparto de plurinominales, pero que pasa de eso a pues ya a tomar una posición y decir vamos por el relevo y si estamos dentro. Es que cuando lo comparas con de los otros temas que están en el País Informativo que vamos a ver en unos segundos, por ejemplo, lo que está pasando en Guerrero, o sea, ya abiertamente están diciendo en casi que nos dice el INE que no va a haber elecciones. 90% del impacto en el país tiene que ver con temas de gobernabilidad. Claro. Esto no hay que descuidar. 90% de los impactos. Mira, el tercer tema, con 15% de los impactos, es esta comparecencia del comisionado para la seguridad y el desarrollo económico en Michoacán, Alfredo Castillo, donde vamos a detallarlo, pues donde mintió a los diputados y no hubo cuestionamientos. Hizo una serie de afirmaciones absolutamente falsas, y la otra que es muy importante.
Hace ya varios meses, en una entrevista en el avión presidencial, el presidente Enrique Peña Nieto, cuando le preguntaron los periodistas sobre el gobierno de Felipe Calderón, dijo: yo no voy a gobernar para el retrovisor, o yo no gobierno con el retrovisor. Esa es la frase textual. Lo que hizo ayer Alfredo Castillo fue irse al gobierno de Felipe Calderón para explicar y justificar lo que ha pasado en Michoacán. Y también hay una confusión, y lo vamos a desarrollar más adelante, que ha venido, es una confusión conceptual, es una trampa retórica, lo que ha hecho cuando dice: ya no hay un problema de crimen en Michoacán, hay un problema de conflictividad social, separando estos dos temas, como si en México la conflictividad social estuviera absolutamente disasociada del crimen organizado. Pero ya vamos a hablar como si el Estado no tuviera responsabilidad sobre ello. Efectivamente. Exacto. Entonces, vamos a platicar un poco más adelante sobre este tema. 11% de los impactos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclasificó como delitos graves lo que sucedió en Tlatlaya, este municipio del Estado de México, en el cual la Procuraduría General de la República ha señalado y acusado a varios miembros del ejército mexicano de haber abusado de su fuerza. Esta reclasificación está directamente relacionada con la respuesta que tiene que dar la Secretaría de la Defensa y también el Gobierno del Estado de México a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es lo que significa la reclasificación del delito, pero también la otra parte es que nos está mostrando el tipo de presidencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mucho más rigurosa, mucho más radical en el sentido de la observación ortodoxa de los derechos humanos que lo que nos tuvo acostumbrados en los últimos años la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque de hecho la investigación no cambia. No cambia, simplemente reclasifica el tipo de delito que tiene que ver con la recomendación. No hay nada nuevo dentro de la investigación, es de este tamaño es la recomendación, de ese tamaño tiene que venir la respuesta. Y también el gobierno mexicano y esa capacidad, porque también creo que, no te voy a decir que es histórica, pero sí creo que vale la pena resaltar que sí estuvieron dispuestos, ya cuando empiezan a salir estas investigaciones periodísticas, pues, a reconocer que aunque la misma Comisión de Derechos Humanos había dicho que no había violaciones a los derechos humanos, había aceptado la anterior comisión. O sea, el hecho es de que este gobierno, para bien, sí, no solamente reclasificó, sino está aceptando la culpabilidad de estos soldados. Es la Procuraduría General de la República es la que establece esto, y el Ejército es quien coloca a la PGR a los presuntos responsables de esta matanza que se dio de 2 decenas de personas en Tlatlaya. 10% de los impactos, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, nos dijo ayer que ha mejorado el poder adquisitivo de los mexicanos al irse empatando el salario mínimo en diferentes regiones del país. Esta es una buena noticia, para los mexicanos. Falta todavía mucho, esto no es para celebrar, este es un buen indicador económico. Y 8% de los impactos, los consejeros electorales en Guerrero están evaluando la situación electoral. Qué rápido está, o sea, acabábamos de hablar con uno de los consejeros que aunque lo insinuaba y tú le insististe varias veces en estas cifras que nos estaba dando, pero yo no veo cómo puede haber, o sea, con la situación que está en este momento y la forma que está reaccionando el gobierno federal, diciendo, bueno, pues entren a los batallones, sigan las protestas, sigan impidiendo el paso de los turistas a Acapulco, quemen oficinas. Lo que pasa es que no está dentro del control del INE formalmente. Por eso. Entonces es un diagnóstico. Es un daño colateral. Sí. Nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí en El Primer Café. Sí. Miles de menores de edad son secuestradas cada año. No hubo ningún forcejeo ni nada.
a lo que me comenta la gente, que nadie escuchó nada, nadie vio nada, que prácticamente pues, se desapareció sin dejar rastro. Organizaciones criminales encuentran a sus víctimas en las redes sociales. El chavo tenía una pose muy, como si fuera de dinero, tenía pose de que no era ni siquiera mexicano. Una investigación de Proyecto 40. Contaminación ambiental en el mundo. Solo el 12% de la población que reside en ciudades respira aire limpio. La mitad de la población urbana respira un aire cuyos niveles de contaminación es 2.5 veces mayor a lo seguro. El dato útil para comentar en el café. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo, solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes del primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Empieza el año ahorrando. Del 1 de enero al 31 de marzo se condona el 100% del pago de multas, recargos y gastos de ejecución de adeudos del predial, tenencia y agua, entre otras contribuciones. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo, es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40, fórmulas de éxito, 21 a 30 horas. Proyecto 40. En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. PRD, por las causas de la gente. Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas, donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. La Procuraduría General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, entre las que destaca José Luis Abarca Velázquez por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas. El director de la Agencia de Investigación Criminal informó también que se acreditó la relación de María de los Ángeles Pineda con el grupo criminal Guerreros Unidos, obteniéndose al día de hoy una nueva orden de aprehensión que fue cumplimentada en reclusión y en contra de 53 personas más por el delito de delincuencia organizada.
Horas antes, padres de los normalistas se reunieron a puerta cerrada con el procurador de la República, Jesús Murillo Caram, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y el propio Tomás Herón de Lucio. En la investigación y detención de delincuentes hay avance, pero en lo que se refiere a la ubicación de los teléfonos de familia. Los representantes de los padres pidieron que se abra otra línea de investigación para indagar la participación de los militares en la desaparición de los 43. Alrededor de esta línea de investigación todavía hay muchos cabos sueltos, hay muchos huecos en la indagatoria que se tienen que dilucidar. Hasta el momento han declarado 385 personas, hay 97 detenidos y 45 personas con órdenes de aprehensión. De esta investigación no hay indicios sobre la participación de militares. Como muestra de buena voluntad, el gobierno federal a través del secretario de Gobernación aceptará que los padres de los normalistas visiten los cuarteles del ejército en Guerrero. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ahora sería interesante saber qué información adicional tiene la Procuraduría que le permitió ya hacer el vínculo formal para poder acusar al ex edil de Iguala de haber participado directamente en la desaparición de estos estudiantes. Eso yo me imagino que recogieron o obtuvieron algo más que les permita hacer esa acusación. Seguramente son declaraciones inclusive de personas que probablemente todavía no se han dicho quiénes. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiera sido sobre los detenidos originales, pues le hubieran fincado las acusaciones hace tiempo. Entonces el hecho de que haya tardado tanto esta acusación formal, ya legal, jurídica, judicializar esta declaración original de que era coautor intelectual, sí me lleva a suponer que tienen más personas detenidas, de las cuales no sabemos, que les han estado aportando información que pudiera ya vincular directamente, porque de acuerdo con lo que originalmente, o lo único que se había informado al respecto, era que mensajes de radio en los cuales decían el exalcalde había dicho contrólenlos. Y ese era el único sustento que tenían para decir que era coautor intelectual, lo cual no se hubiera sostenido en ningún lado, porque más allá del cuestionamiento que podemos hacer sobre el método de hablar por la radio policial para decir cualquier cosa el presidente municipal, el hecho de decir contrólenlos no es desaparezcanlos. Pero aquí me parece que esperaría que hay otro tipo de evidencia que sí permita y que el juez le obsequie a la PGR el auto de formal prisión por este delito. Ahora, nada más para concluir, estaba también acusada de coautoría intelectual su esposa, a la cual no le han fincado cargos. Esto también hay que subrayarlo. Mira, esta investigación sería un reto para cualquier país del mundo, cualquier procuraduría del mundo, porque estás hablando de 43 homicidios, posiblemente. Pero lo más grave es que no hay cuerpos. 43 crímenes de entrada, ¿no? De entrada. Pero, y lo más grave de todo esto es que no hay cuerpos. O sea, que estos individuos, con la excepción de la única persona que se ha identificado por medio del ADN, que parece que sí ha muerto, los demás, la defensa lo que va a decir es, a ver, enséñenos los cuerpos. O sea, ¿cómo pueden acusar a nuestros clientes de que son asesinos si ni siquiera hay cuerpo? Y te aseguro que lo están usando en ese momento. Entonces, esta investigación es muy difícil. El tema de las pruebas, están teniendo que usar tecnología que no solamente no existe en México para poder probar su posición o el vínculo con los acusados, sino es tecnología que es casi única en el mundo en términos de tratar de establecer el vínculo con ADN. Y aquí también las dificultades, estamos hablando que son más de 100 personas detenidas que están 88. Sí, o sea, es que es un chorro de personas que tienen que estar cuestionando y comparando todas las declaraciones junto con todas las otras pruebas que se tenga,
además de las actividades delictivas de esta organización criminal que se supone que está detrás de esto. Entonces, este es, mira, no me sorprendería. El último reporte eran 9 personas menos detenidas. Es decir, hay 9 personas más. ¿Qué es lo que nos lleva a esta parte? Es un poco lo que digo. Bueno, debe haber aquí otro tipo ya de información, pero no creo que no va a dejar de ser todavía una acusación a partir de dichos, todavía no de hechos. Creo que como pocas veces hay un caso donde la verdad jurídica tenga que empatar con la verdad histórica por una presión de opinión pública. Es decir, se le tiene que consignar por las razones. Qué grave. Paco, creo que nunca vamos a llegar a eso. Y te voy a dar un pequeño ejemplo que pasó ayer, que ha pasado desapercibido y me parece de una relevancia enorme. Los padres de los normalistas le pidieron al procurador, y el procurador aceptó, que el caso de uno de ellos, Julio Mondragón, fuera investigado de una manera independiente del resto. ¿Por qué me parece importante? Y esto ya lo desarrollaremos más adelante, porque este joven fue desollado. Apareció muerto desollado. Es un caso anómalo en el mismo episodio, es una acción totalmente que rompe con cualquier patrón de este tipo de delito que se dio, y que ya platicaremos de este tema porque no lo podemos agotar en unos cuantos minutos. En este momento. Oigan, vámonos a la información política. El presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, hace un recuento de lo que será el proceso electoral de este 2015. A 2 años de presidir el Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós se siente satisfecho. Afirma que 2015 será vital para remarcar los logros de su partido. El presidente nacional del Tricolor destaca que la plataforma electoral con la que el PRI enfrentará los comicios del 7 de junio se basan en un profundo respeto por los derechos humanos y en la prosperidad de los mexicanos. Precisa que los principales objetivos de esta propuesta buscan abatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad en México. Camacho Quirós se dice consciente de que el proceso proselitista de este año estará marcado por una dura competencia, pero considera que las estrategias de campaña, la selección de candidatos y la edificación de su plataforma electoral que habrá de diseñar su partido responderán a las demandas de un electorado que se torna cada vez más exigente. El líder nacional priista resaltó que en la actualidad hay en el país más de 2.400 entidades municipales, de las que 1.538, equivalentes al 63%, comparten el mismo proyecto del país, principios y valores del tricolor, lo cual representa una gran presencia determinante y de gran responsabilidad para el partido. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Para hablarnos más sobre los retos que tiene el PRI de cara a este proceso electoral de este año, tenemos en la línea telefónica al presidente nacional del Tricolor, César Camacho. Muy buenos días, César. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Santa María, a Raimundo y a Paco. Muchas gracias. Oye, César, perdóname que te lo diga, pero te escuchaste bastante optimista en estas declaraciones. O sea, tú hablas que tu preocupación es la competencia política. No sé, yo creo que también habría que hablar de los problemas que ha enfrentado este gobierno. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, el tema de la economía. Eso también podría afectar cómo se percibe a los candidatos priista en esta contienda, César. Por supuesto, yo me refería estrictamente a la competencia electoral, pero no puede haber una visión completa, panorámica, si no nos hacemos cargo de la situación por la que atraviesa el país, tanto en los temas delicados de la seguridad como los fenómenos de corrupción que hay que atacar, castigar, erradicar, y desde luego la situación económica. Diríamos, este es el telón de fondo, Ana María, y nadie se puede evadir de él. Yo creo que vamos a la competencia, todos los partidos, todos los políticos, en condiciones difíciles para la política, para el sistema de representación. Digamos que en general ha estado cuestionado, puesto en tela de juicio este asunto. Por eso en México y en el mundo han sido crecientes los mecanismos de participación democrática directa.
cada vez más hay expresiones relacionadas con referéndum, plebiscito, iniciativa popular o ciudadana, no sé, en otras latitudes revocaciones del mandato. Claro que sí, y justamente por eso los políticos tenemos que ser más aguzados en seleccionar cuáles son los mensajes con los que vamos a ir al electorado, y yo, por supuesto, me hago cargo de lo que está viviendo el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipales, donde tenemos la responsabilidad de encabezar a las autoridades. Pero bueno, esto no impide que construyamos, como dije, alternativamente esta oferta política con la que nos vamos a presentar, siendo, como es el caso del PRI, coadyuvante con la responsabilidad que tiene el gobierno federal y, diría yo, el Estado mexicano, porque asuntos como el de la seguridad nos atañen a todos. César, te saluda Raimundo Riva Palacio. Muy buenos días. Por lo que vimos en la selección de candidata en Nuevo León, el PRI va a apostar a candidatos de unidad, no en una competencia interna. Hoy ella rinde protesta como candidata ya en Monterrey, y ustedes también van a estar sacando cada 3 días sus candidatos a gobernaturas. Primera pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿cuándo esperamos las listas ya para diputaciones federales? El PRI ha decidido que en este tiempo las 9 personas que asuman la candidatura al gobierno del mismo número de estados surjan de un proceso en el que construyamos la unidad a partir del intenso intercambio de impresiones con las personas que se han mencionado como viables aspirantes. En el caso de Nuevo León fueron 12 y gente muy calificada, muy apta, muy diestra para la política y el gobierno. El secretario de Economía, las 3 senadoras, 3 diputados federales, 4 integrantes del gabinete estatal. Primero, es muy satisfactorio tener tela de dónde cortar. Y creo que así está ocurriendo en los siguientes estados. Ahí viene Michoacán, enseguida se dará San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, y así sucesivamente hasta llegar a los 9. En todos los casos se está dando ahora mismo este proceso de entrevistas, sondeos, valoración del perfil de las personas y también un diagnóstico cuidadoso de cada entidad para acertar en la nominación de la persona que no solo pueda ser un abanderado eficaz en una campaña que ya se antoja desde ahora competida, sino gente que pueda dar el kilo en el ejercicio del gobierno y la administración, y por eso es que así se irán procesando, como bien dices, Raimundo, en los siguientes días. Yo creo que en los siguientes 10 días, más o menos, 12 días, casi terminaremos, quizás 2 semanas, terminaremos la nominación de los 9 aspirantes que se convertirán en precandidatos, aunque esto sea un preciosismo estatutario. Candidatos hasta que pase la convención y algunas otras cosas complejas de la vida interna del partido. Y las listas definitivas las tendremos prácticamente hasta finales de febrero, cuando estén también incluidos los plurinominales, y es previsible que el 4 de marzo, en el aniversario del partido, rindan protesta los 500 abanderados del PRI a igual número de diputaciones, tanto uninominales como plurinominales. César, ¿podrías confirmarnos si este viernes sale el candidato al gobierno para Michoacán? No es seguro que sea el viernes. Lo que sí es cierto es que será antes del lunes, o el lunes a más tardar, que es el límite de nuestra convocatoria. Presidente, ¿cómo está? Te saluda Paco Abundis. Hace un momento te referiste a las campañas políticas y cómo pueden, el reto que se tiene en los siguientes 5 meses en términos de comunicación política, porque vamos a tener 7 millones de spots, ¿no? Lo cual hace que para el elector sea como complicado entender de qué se trata esta campaña. En tu apreciación, ¿de qué se trata esta campaña para ustedes, para el PRI? Bueno, creo que tiene que haber desde mensajes de cobertura nacional relacionados con la Cámara de Diputados, que es una elección
federal de cobertura completa, y seguramente que con un concepto rector que pueda ser común a las 2.100 y tantas campañas, 2.179 si no me falla el dato, y tener mensajes particulares adecuados a las 9 entidades donde hay candidato a gobernador, que como es natural, es la figura central que jala el interés del electorado en esos estados. Y luego, bueno, va a ser complejo en los 8 restantes donde solo hay candidaturas a diputados locales y presidentes municipales, ayuntamientos. De suerte que ese es un reto comunicacional para el partido, porque con las campañas tan cortas, tan breves, requerimos de los medios de comunicación, de los medios masivos, del mundo digital, para comunicarnos, para plantear, para retroalimentarnos con los planteamientos ciudadanos y así acertar más en lo que para nosotros quisiera ser el afortunado encuentro entre los ciudadanos que saben el valor de su voto y no se lo van a regalar a nadie y harán bien, y un partido que quiere ser persuasivo, que quiere comprometerse, que quiere comunicar. César, tenemos un minuto antes de ir al corte. Sí. Ya sabes que tenemos que ser muy estricto con los cortes, sí, por los spots. Por los que ustedes hicieron en la ley electoral. No, rápidamente, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha sido tratar de cumplir las cuotas de género? Fíjate que para fortuna nuestra las cosas van muy bien. Nosotros sí damos un mecanismo alterno de postulación de candidatos para compensar el número, pensando, para ser muy pragmático, en las mujeres que nos hicieran falta. Pero hasta ahora, en el método de convención de delegados, que es el que está puesto en marcha, estamos muy bien con nuestras estimaciones. Yo diría con mucho orgullo que no vamos a tener ningún problema y que al contrario, estamos no por default postulando mujeres, sino con toda la convicción de que se trata de gente que da el kilo y que incluso pueden ser, diríamos, la primera opción siempre, no ser una opción alternativa, no decirlo como que no hay remedio. Muchas mujeres, y lo subrayo, muchos jóvenes, somos el partido, lo afirmo y lo demostraré, que más jóvenes llevará a las candidaturas. Bueno, oye César, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café. César Camacho, buen día César Camacho. Presidente. Gracias a los tres, un abrazo. César Camacho, presidente del PRI, interesante, ¿no? O sea, ya estamos empezando a ver decisiones que se están haciendo. Creo que tiene la campaña más difícil. ¿Por qué? De todas. Porque finalmente las intermedias son referéndums, es decir, acabas validando no al gobierno en turno. Sí es referéndum, pero con todo el desorden que trae el PRD y el PAN, también a lo mejor les está facilitando. Pero para ellos el mensaje es muy fácil, es un mensaje crítico. Ser oposición en esta elección es lo más sencillo. Yo soy más morboso y menos profundo. Claves para ver quiénes van a ser candidatos. Mucho cuidado al término de este día para ver quiénes pidieron licencia o renunciaron a sus cargos, porque hoy es la fecha máxima para poder retirarse de sus cargos y poder contender en términos legales por un puesto de elección popular. En general, ya sea cargo a nivel hay federal, algunos estatal. Pequeños detalles, pero en términos de diferentes cargos, pero en términos de gubernaturas, la última vez que chequé, que fue ayer, hoy se vence el plazo. Entonces ahorita tendría que haber renuncias de licencias, senadores, diputados, todo. No funcionarios de primer nivel del gabinete, porque no están vistos hacia las candidaturas. De hecho, el único en realidad ya no está. Bueno, el de Alfonso Guajardo. Vámonos a un corte, mucho más aquí en el Primer Café. Pues sí. Un refugiado palestino que ayuda a un soldado israelí a salir del Líbano, o leyendas de los musicales de Broadway, son algunas historias que presenta la 12ª edición del Festival Internacional de Cine Judío en México. La visión que tenemos en el festival es poder transmitir valores del judaísmo, que son valores internacionales o mundiales hoy en día. Sobre todo en estos días, que es importante entender que la diversidad, la tolerancia, el respeto por el otro, la comprensión, son momentos que el mundo se tiene que aferrar. Bajo el lema El arte de imaginar, sin mezclar religión y política, el festival busca compartir el arte, la cultura, la historia y las tradiciones de la comunidad judía en un contexto global.
Es una selección de 7 películas en las que intentamos pues mostrar un poco varios puntos o parte del crisolo del caleidoscopio que puede ser tan vasto de la cultura judía. Son temas universales, son temas que tocan a cada uno de nosotros y vale la pena conocerlos. El Festival Internacional de Cine Judío en México se llevará a cabo del 16 de enero al 11 de febrero en 14 complejos cinematográficos del Distrito Federal y las ciudades de Guadalajara, Cancún, Tijuana, Monterrey y Querétaro. Hugo Vela, Proyecto 40. Aquellos que caminan erectos encuentran descanso al aceptar la muerte. Proyecto 40 presenta. Nombre: Kieran Walker. Tus padres están ansiosos por volver a verte. Vivimos en un mundo donde existen monstruos de verdad. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Un monstruo del infierno? Soy un paciente de síndrome de muerte parcial. Y lo que hice en mi estado no tratado no es culpa mía. In the Flash, serie de estreno. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. La nueva ley impone hasta 140 años de prisión. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. El Partido Verde ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, el Partido Verde sí cumple. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. De lunes a miércoles, cruza la línea entre la vida y la muerte. Proyecto 40. El comisionado Alfredo Castillo rechazó que Michoacán sea un estado fallido en reunión de trabajo con la primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y con un formato de comparecencia. No podemos hablar hoy por hoy que exista un estado fallido cuando, a diferencia y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado. La oposición piensa lo contrario. Tienen a Michoacán al borde del estado fallido. Entre los cuestionamientos al comisionado estuvieron las autodefensas, Mireles, Apatzingán y el debate sobre la constitucionalidad de su cargo. En Michoacán todo es ilegal.
desde la existencia misma de un comisionado sin facultades constitucionales, pero que ejerce como gobernador? Señor comisionado virrey, nos interesa saber por qué el ejército le disparó a hombres y mujeres desarmados en Apatzingán y Mujica. El comisionado reviró y aseguró que no existen indicios de que el ejército haya disparado en Apatzingán. Desde el partido en el gobierno cierran filas con el funcionario federal. El comisionado ha respetado puntualmente la soberanía del Estado y la esfera de competencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La operación de la comisión no constituye una intervención del Estado de Michoacán, solo se coordinan los esfuerzos de las autoridades federales. El comisionado Castillo insiste que el Estado es otro Michoacán. Reporta que en casi un año ha habido 9,000 ingresos a prisión, 500 millones de pesos asegurados a la delincuencia organizada, que ya no se paga derecho de piso y, en sus palabras, que la extorsión y el secuestro, dice, son cosas del pasado en la entidad. Michoacán es muy distinto a lo que fue hace un año. Michoacán no tiene hoy camiones quemados y no tiene tomas cuando se detenía a un líder delincuencial. Michoacán, hoy por hoy, quedan prácticamente 3 actores por detener de la primera línea de lo que se llamaría los mal caballeros templarios. Por lo demás, prácticamente toda su estructura está desmantelada. Alfredo Castillo tuvo una escaramuza con la senadora panista de Michoacán, Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón. El comisionado la aludió y ella pedía la palabra para responder las alusiones personales. Alfredo Castillo responsabilizó a la administración de Felipe Calderón. Señaló que el error de aquel gobierno fue haber dado por muerto al narcotraficante Nazario El Chayo Moreno, situación que, dijo, le permitió operar a su libre albedrío. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. A ver, voy a ser la abogada del diablo. Más allá de este tono probablemente, a mi gusto, demasiado optimista de Alfredo Castillo, lo que está pasando en Michoacán. La realidad es que Michoacán sí ha cambiado, sí se han reducido el número de homicidios, sí aparenta ver más control territorial por parte del gobierno federal. Por lo menos en términos de lo que se buscaba a corto plazo, que era acotar la capacidad del crimen organizado de los caballeros templarios, parece que sí lo han hecho. Ahora, también es una mala semana para decirlo. Pero es una mala semana para decirlo. El problema es que el problema como que se ha transformado en un problema que es un problema social, pero que sigue habiendo vínculos con algunos grupos que están interesados en poder retomar estos espacios que ha dejado los caballeros templarios. Y dos, pues es la falta de credibilidad que tiene el gobierno federal en general en estos temas, ¿no? Yo quisiera meterme ya a esta plática antes que se nos agote el tiempo. Yo creo que está juntando peras con manzanas, también, ¿verdad? Sí. Y que se aprovecha de los legisladores que tenemos. Entonces, ¿qué quieres decir? A ver, es que hay un abuso retórico en Alfredo Castillo. Él dice, esto no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene toda la razón y tú tienes toda la razón. ¿Qué es lo que se redujo? La violencia, los niveles de violencia. ¿Qué costo? Bueno, pues lo estamos teniendo al costo de tener grupos paramilitares. Eso va a traer otro tipo de consecuencias. Pero vamos, la violencia en las calles sí se redujo. ¿Esto quiere decir que se redujo el negocio o no? No. Entonces, los niveles del narcotráfico en Michoacán siguen sin ser tocados. ¿Y cómo? ¿Por qué digo esto de que siguen sin ser tocados? Porque no ha habido una variación en los precios de la metanfetamina en Estados Unidos. Las metanfetaminas son las drogas sintéticas que llegan por Michoacán, por el puerto de Lázaro Cárdenas, que se producen en los laboratorios de Michoacán y de Jalisco y que se envían a Estados Unidos. Si hubiera habido una afectación al negocio, tendríamos una alteración en el mercado. Sí, o sea, no, lo que digo es una proposición. Sí. Es algo que no nos está diciendo. Sí. Porque está señalando, está vinculando de manera mecánica la falta de violencia con
Raimundo, el negocio. yo creo que el gobierno mexicano en este caso sí hizo lo correcto. Más que preocuparse del impacto que está teniendo el tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos, que siempre es el gran debate, lo que el gobierno mexicano tiene que buscar es mitigar el efecto de estas organizaciones en la sociedad civil. No estoy juzgando si esto es bueno o es malo. Sí. Lo que estoy diciendo es que, por eso mencioné de arranque, está juntando peras con manzanas. Eso es lo que digo. Entonces, ¿se ha reducido la violencia? Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que estamos regresando al anterior statu quo, donde el anterior statu quo, es decir, antes de Felipe Calderón, era si los cárteles de la droga no generan violencia en las calles, entonces, problema de Estados Unidos y sus consumidores. Ahora, si este incentivo cambió con Felipe Calderón al ir al 360 grados contra todos y generar toda esta guerra en las calles. Lo que estoy tratando de contextualizar, no para decir está muy mal lo que están haciendo, no. Yo creo que hay una parte muy valiosa que es saquen la violencia de las calles. Estoy tratando de explicar el fenómeno. Pero que tal vez algo de autocrítica podría haber sido, podría haber tenido mejor resultado en términos y este de comentario que hizo, Alfredo Castillo, culpando a la anterior administración, creo que tiene algo de validez, ¿verdad? Déjame nada más hacer un alegato adicional. El problema no está resuelto que cuando detienen a estas más de 40 personas en la alcaldía de Apatzingán, hay un convoy de criminales que buscan rescatarlos. Es decir, se sienten tan poderosos que van y se enfrentan con el ejército y la Policía Federal. O sea, no están en las calles peleándose entre ellos como sucedía previamente. Pero lo que te digo es, no son organizaciones mermadas. Ha cambiado la lógica y la dinámica. Viene también esta asociación que decíamos de que es un asunto de conflictividad social, que tú dices como si el gobierno no fuera responsable de esa parte. Y viene lo otro, que es ¿por qué regresa a la parte de Felipe Calderón? Que son dos elementos distintos en el discurso del gobierno federal. Es decir, si por algo creo que se le había valorado el discurso era por hacerse responsable de la situación, incluso lo comparamos, toda proporción guardada, con lo que hace Obama en Estados Unidos respecto al conflicto del Medio Oriente. Él jamás va a decir cómo llegó Estados Unidos ahí. Él simplemente es presidente y es su responsabilidad. Esto es un cambio. En este caso miente el comisionado Castillo cuando dice... dijo el gobierno, todas las instituciones del gobierno, que Nazario Moreno, apodado el Chayo, había muerto. Y no es cierto. El único que lo dijo y nadie lo validó dentro del gobierno fue Alejandro Juárez. A ver, y de hecho tenemos esas imágenes cuando él hace esa declaración. Veamos. Diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. A ver, a mí me perdona, Raimundo, él era representante del presidente Felipe Calderón, fue secretario de gobierno. Cuando viene una declaración de una persona como él, no, aunque secretario de Gobernación... de la Defensa, la Secretaría de la Marina, el CISEN y la Secretaría de Seguridad Pública nunca validaron. I'm so sorry. Él es el secretario de Gobernación, entonces él habla a nombre del presidente. A donde voy es que debía de haber centrado a Alfredo Castillo y no utilizar algo que me parece que es de desconocimiento. Si él hubiera dicho ayer, el secretario de Gobernación, Alejandro Juárez, dijo esto, ya dejas la interpretación correcta que tú estás haciendo. Pero si dice el CISEN, no, mintió el comisionado. Si hubiera dicho el gobierno federal, hubiera sido correcto. Si hubiera dicho el secretario de Gobernación, pero es que, a mí lo que me recalca es aún más la desorganización y la falta de colaboración que había en ese gobierno.
O sea, a mí me resalta aún más el problema de que era un gobierno que cada quien estaba haciendo, dentro del área de seguridad, estaba haciendo lo que se le daba la gana. El discurso, ¿no? El discurso de la Pero violencia. para propósitos de lo que pasó ayer, yo creo que sí es importante analizar cómo explica lo que está pasando hoy día en Michoacán, y sí creo que hay un cambio fundamental. Y es el tema de coordinación entre las instituciones. Y la metáfora del retrovisor. Que nos lleva a que la acusación de Virrey, que no responde en ningún momento, es para una situación excepcional, una medida excepcional. ¿Quién gobierna en Michoacán? Alfredo Castillo. El gobernador, Salvador Jara, es un títere. Entonces, esto es una realidad, sí, no lo pueden decir porque atenta contra el federalismo de esta nación. Con eso nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en el Primer Café. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana. Hasta luego.